Miércoles a la tarde en la ciudad de Buenos Aires, y mientras el Real Madrid y el Atlético de Madrid definen los cuartos de final de la Champions League, reprimen a jubilados en el Congreso de la Nación. Un día más. ¿A mi lado está Leila Becha, ¿Cómo que les por va? fin apareció? Hola, Becha. ¿Cómo estamos? Muy bien, tenés una falta en el cuaderno de comunicaciones. Sí, pero no cuenta. El primer día de clases uno siempre tiene que faltar porque no pasa nada divertido. Ma- No, estuvo bueno, que no pasó nada divertido. Estuvo muy bueno. La verdad que muy orgullosa de vos conduciendo. Ah, bueno, gracias. ¿Es No cierto te- que ya recibiste represalias económicas por haber faltado? No, eso es mentira, eso es Ah, mentira. bueno. Eso es mentira, es parte del chiste. ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo que se puede. Lo que se puede, tirando como todos los argentinos. Y bueno, impactado por lo que sucede en Congreso, ¿es sorpresivo, no es sorpresivo? No sé, hay imágenes que todavía a uno, al rastro de humanidad que le quedan, le duelen ver. No sé si viste una imagen de una Sí, jubilada. sí, recién estábamos siguiendo un poco las noticias o los acontecimientos, mejor dicho. Hoy, un miércoles más, en el Congreso, ya hace varias semanas, varios meses que los jubilados se movilizan todos los miércoles para pedir una mejora de la jubilación. Esta vez acompañados por los hinchas de diferentes clubes, había como cierta expectativa de lo que iba a pasar, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ya venía avisando que iba a haber un despliegue de la fuerza de seguridad. Yo creo que ya hay como un acostumbramiento de esto, por parte de la sociedad, por parte de los mismos medios también, ¿no? Como que siento que hay cierto morbo de mostrar las imágenes sistemáticamente de la policía peleando con los viejos, y una batalla completamente desigual, porque independientemente de que los medios muestren la realidad de los hechos o no, entre comillas, en definitiva es todo una especie de espectáculo que le sirve tanto a la oposición como al oficialismo para mostrar que están como del lado de la Correcto, mecha. de la Sí. historia. Es cierto que la violencia es hoy como un consumo muy fácil y al que todo el mundo tiende, ¿no? Es como que si no hay violencia, ya nuestra vida está tan violentada Eh. que si no hay violencia a uno le cuesta. Y es cierto que muy fácilmente esta violencia genera como un consumo donde habrá gente que diga hay que cagar a trompadas a los que hacen desorden, y otros que dirán la policía es un hijo de puta, y nosotros seguimos enfrascados en esa dicotomía esquizofrénica que tiene Argentina, en la cual no podemos llegar a consensos, diría. Sí, y más que creo que la búsqueda de consensos, que yo estoy particularmente en esta época como medio en contra, como ya está, no quiero consensuar con nadie más, me parece que las cosas están bastante obvias. Creo que parte de la discusión que deberíamos estar teniendo es si efectivamente en estos hechos hay política, o está ocurriendo la política, ¿no? Esa pregunta es tramposísima, ¿eh? ¿Por qué? Es que ¿dónde está la política? Me parece que es una pregunta imposible de contestar, y en general el que la define tiende a ser conservador. A mí lo primero que me suena es a cuando el kirchnerismo, o nosotros kirchneristas, porque yo estaba ahí adentro y lo discutíamos, llamábamos al macrismo despolitizador. Sí. O pensamos que, no sé, viste, como si la política fuera algo. Denunciábamos lo apolítico. Exacto. Pero ojo que también en un momento empezamos a decir que todo era político. Sí, una confusión, una Ahí fue ensalada. como, bueno, ¿qué pasó? Bueno, y es ¿Por qué interesante eso. ¿Por qué decís que es conservador definir dónde está la política? Porque en general es una definición más moral que técnica quienes hacen eso, porque piensan que hacer política es algo bueno, y que entonces el regreso a la política es algo bueno y que se vaya a la política es algo malo, pero finalmente llaman política a lo que ellos entienden hacer política. Y si de repente, por ejemplo, yo te tiro una definición que sería: política es darle la dirección a los asuntos de un Estado, Sí. o de un gobierno, o dar la dirección. Eso es la política, poder dirigir algo. Y si vos pagás estudios de Big Data, ¿no? Como Macri en su momento, Sí. y después publicidad segmentada, y con eso llegas al Estado, ¿no es política? ¿Por qué sería despolitizante ese proceso? No, el planteo es si hay una línea de amigo-enemigo en estas discusiones. Para mí esa es la definición de lo político concretamente, porque en la medida en la que esto es funcional, o sea, ya sea la represión, vamos a hablar un poco también, creo que, de la discusión principal entre la oposición y el oficialismo, con la representación de Cristina Kirchner, que hoy, o sea, nadie puede negar que es claramente la principal voz opositora, le guste a quien le guste, digamos. ¿Vos decís que es la principal voz opositora? Sí. ¿Vos decís principal candidata? Te creo, ¿eh? ¿A la principal voz? ¿Y cuál es la otra voz opositora?
Para mí esto se va a conectar con lo que después vamos a discutir. Bueno, pero lo que veo es una funcionalidad dentro del propio sistema. O sea, no hay ninguna acción política o no política, digamos, o sea, para salir del debate de qué es lo político o la política o no. No hay ninguna acción concreta que las figuras públicas relacionadas a la política estén llevando adelante que se considere o que opere como un límite concreto a la política del gobierno o a la acción del gobierno, en principio. Te iba a preguntar Todo retroalimenta la misma práctica. Entonces, yo no sé si es por capacidad luminosa del propio gobierno que logra que cualquier revés que se le pegue sea utilizado a su favor, o más bien inoperatividad de la propia oposición o funcionalidad digo, ¿no? Como todos parecen estar muy cómodos en el lugar en el que están. La representación máxima es un policía golpeando a una abuela jubilada que no va a dejar de ir los miércoles para reclamar por su jubilación, unos medios que no van a dejar de mandar sus cámaras a grabar la escena burda y vulgar y cruel que vemos todos los miércoles, y un oficialismo que va a salir a decir, porque ya sabemos, porque ya lo dijeron, que son todos una manga de corruptos, parte de la casta que no quiere ceder sus privilegios. Entonces, ¿en qué momento hay una disrupción de esa conversación? te iba a preguntar eso, porque decías que era más de lo mismo Sí. este miércoles, que hace muchos miércoles se juntaban los jubilados, más allá de la falta de imaginación política en la protesta, ¿no? Si hace 5 años decíamos, bueno, habría que renovar las formas de protesta porque, no sé, el corte de calles no funciona en cuanto a la eficacia política de cortar la calle y lograr su objetivo. Sí. Coincido en ese diagnóstico más macro de la falta de imaginación política. Después te quería preguntar, o sea, porque es una pregunta que me hago yo, respecto a las condiciones de continuidad del mileísmo y de la legitimidad del mileísmo, que el año pasado era imperturbable, y mientras la inflación se mantenga baja, uno podría creer que es imperturbable esa legitimidad, pero después, por otro lado, hay una narrativa que involucra a que, no sé, el miércoles pasado se sumaron las hinchadas, ¿no? Sí. Ahora, la precuela de esta marcha tuvo un poco más de visibilidad, es la pregunta, y después si esa visibilidad tiene una eficacia política o no, es otra pregunta, Es ¿no? otra pregunta. Pero digo, ¿vos crees que es más de lo mismo? ¿O podés llegar a ver que si una serie de conflictos se le empiezan a destapar al mileísmo, es decir, que ya, como dijo en su momento Pagni, se pone a la defensiva por primera vez el gobierno y no a la ofensiva, quizá que los miércoles vaya creciendo la marcha de los jubilados, se vayan incorporando más hinchadas y demás, sume a hacerle más complicada la legitimidad política al mileísmo? Yo creo que ahí hay dos discusiones, porque por un lado está la idea de la imagen positiva o negativa que puede llegar a tener un gobierno de acuerdo a cierto clima social que se puede gestar a causa de estas marchas y de la represión que se ve y que aparece en la televisión y digo, que difundimos o que de alguna manera no deja de ser real. Y por el otro lado, la operación más institucional política, donde el sistema político no encuentra, yo creo, que es más una cuestión del sistema político, no tanto de la sociedad en general o del clima social. Para mí el sistema político no encuentra dónde hacer pie para poner al gobierno a la defensiva. Porque quien está más atacado hoy con el gobierno de Milei es el sistema político. Yo entiendo, con todo el respeto del mundo, a los jubilados, a los ajustados, a las empresas, a los trabajadores, a la comunidad LGTBI, que está siendo golpeada sistemáticamente por el gobierno nacional. Pero en la macro, en el debate concretamente de quién es el amigo, quién es el enemigo, Milei marcó la línea en el sistema político, que es básicamente todo eso, y no solo la sociedad civil, sino a quienes representan a la sociedad civil. Y ahí está como yo creo que el núcleo de la discusión que cualquiera que, no sé, tenga nuestra edad, 30 por ahí, esa orfandad política que se siente, ¿no? Hay un sistema político que dice representarnos, pero que no opera como tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un clima social que se está despertando, por supuesto, pero que viene despierto desde que asumió Milei. No es que no hubo conflictos en la calle hace un año. Los hubo. La CGT
organizó un paro general en los primeros días de enero, apenas había asumido el gobierno. El movimiento estudiantil también hizo lo mismo. El movimiento LGTB también hizo lo mismo. No es menor que en un año tenga 3 movilizaciones masivas como las tuvo. Ahora, el problema es que el sistema político no logra ni capitalizar eso, ni poder representarlo concretamente. Totalmente, porque además ni siquiera es lo más sano. Digamos, lo más sano en un sistema político que funciona no es que la propia sociedad tenga que poner el cuerpo para hacer valer sus demandas, sino que las logre canalizar institucionalmente. Los diputados que están hoy en la Cámara y que se llenan la boca diciendo que nada, que están con los jubilados, les debería dar vergüenza que todos los miércoles aparezcan jubilados apaleados enfrente de su lugar de trabajo. Debería darte vergüenza, que no puedes hacer nada todavía. Y además no hay... Bueno, la poca esperanza que hay en una resolución política del conflicto argentino es tremenda, porque es cierto que las primeras dosis de optimismo vienen o bien por errores del propio gobierno, como el caso de Libra, o en este caso, de vuelta, es como... O sea, imagínate la vergüenza como nivel sociedad que vos dependés de que los jubilados te representen. ¿Entendés? Es como... Ellos deberían estar tranquilos en su casa. 100%. Obviamente que tienen que salir de su casa por culpa de Milei, pero también por culpa de un sistema político que no los puede defender y que no puede hacer ninguna política real para poder transformarlos. Bueno, ahí sí hay un poco, si bien todo es político, si la política también es la capacidad de darle una dirección a una sociedad, evidentemente hay gente que tiene más cerca esa palanca y otra que no. Y no son los jubilados la que le tienen cerca. No. Entonces es una exigencia desmedida. Para mí esto toca directamente lo que tenemos que discutir, Becha. Sí, hoy, a ver, un poco, esto es Anatomía del Caos, que no presentamos el programa. Estamos saliendo por Laca Stream todos los miércoles a las 7 de la tarde, gracias a todo el equipo que está haciendo esto posible. Y un poco la búsqueda que tenemos con Octavio es poder, bueno, no sé, desarmar minuciosamente el desorden, ¿no? Porque también en esa búsqueda vamos a poder encontrar la forma de ordenarlo, si es que humildemente podemos aspirar a hacerlo. Y algo que yo vengo pensando mucho y que el otro día te vi en una entrevista que te hicieron en Futurock con Agustín Rombolá y Luli Hamilton en el programa de Fede Vázquez, un disparador que me hizo pensar porque yo creo que es también parte del problema político del momento, que es esta sensación que se nos aparece con la metodología política del oficialismo, de usar las redes sociales, de ser contestatario, de ser políticamente incorrecto, de no discutir argumentos, ¿no? Pareciera ser como que el sistema político justamente está incómodo porque ya no se discute en los términos en los que estaba acostumbrado a discutir. Ya no se habla de consenso. Nadie quiere consensuar en el gobierno nacional. No están buscando eso. Y en esa incomodidad me parece que hay como una obsesión por ver si es posible superar las formas del propio gobierno. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es el famoso Che Milei de Cristina. Yo decía que era como la única voz opositora realmente, o no sé si la única, pero la principal voz opositora. En principio porque creo que hay una distancia muy, muy grande entre el contenido y la forma que usa Cristina para intervenir políticamente en este contexto, ¿no? 2 veces presidenta, una vicepresidenta, y hoy por hoy la persona que mejor imagen positiva tiene dentro de la oposición. O sea, eso ya medio que se está hablando de que probablemente sea candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay que poner el ojo en lo que dice Cristina. Yo lo pongo desde siempre porque, bueno, es una figura muy importante dentro de la política argentina. Cristinista también. Por supuesto. ¿Quién no? Pero en las últimas semanas ella decidió, viste que en un momento como, bueno, hacía cartas. Sí, yo esas las leía. ¿Esas las leía? ¿Por qué dejaste de leerla? Primero no tengo Twitter. Ok, bueno, no te llega. No me llega. Y después, lo último que yo sé de Cristina es que le habían agarrado un CM en TikTok
y que la hacía medio boludita. No, Cristina. pero eso es completamente falso. No tengo información realmente, me encantaría tenerla, ser periodista Que y tiene decir... un CM Cristina o una CM. Chicos, o sea, claramente cualquier persona del calibre de Cristina tiene a alguien que maneja las redes. La distancia entre que ese alguien hable por Cristina y que simplemente postee lo que Cristina quiera es bastante grande. Yo no creo, así pongo las manos en el fuego por esto, de que hay una persona que le escribe a Cristina los tweets. No, claro, no. Eso ni en pedo. Los tweets ni en pedo. Los escribe ella completamente. Corregirán algunas cosas. Pero en el momento en el que la primera vez que puso Che Milei, todo el mundo salió a putearla, ella dijo, profundicemos. Claro. Y la tengo que respetar por eso simplemente. Como una cuestión de, bueno, ¿esto molesta? Listo, voy por esta. Sin embargo, Creo que en este debate en particular sobre si es más importante la forma o el contenido, que es algo que discutimos mucho cuando ganó Milei, que se decía como, no, ganó por TikTok. No ganó por TikTok. no, primero ganó porque la economía argentina no crece 2013. Tampoco ganó porque las feministas se pasaron 4 pueblos, No, digamos, como, eso no. Ahí hay como, yo creo que también mucha gente usa esos argumentos que son como muy básicos para justificarse. Justificarse en su inoperancia. Decir, no perdimos por mi culpa. Claro. Perdimos por la culpa de todos, en algún punto. Pero sí esta idea de, bueno, forma contenido. ¿Qué es lo que hay que priorizar en esta época? Y algo que te escuchaba decir, que me gustaría que explayes un poco. A ver. Es esto de que estamos como en una nueva etapa política, ¿no? Donde, bueno, ya se acompaña la cultura política de la tecnología comunicacional del momento. Vos... Yo lo pienso muy en función, o sea, me pregunté, por ejemplo, en el libro, si el mileísmo y el menemismo compartían rasgos, y para mí hay un rasgo que comparten a nivel formal, que es el hecho de que así como Menem avant-garde, o sea, fue vanguardista a la hora de dar una imagen de político que en el 89 no existía la idea de un político rockstar. Sí. O sea, todo lo que después fueron los 90, Menem lo anticipaba estéticamente y claro, en la interna peronista o después en las elecciones se enfrentaba contra unos candidatos serios de traje que en ese momento eran ¿cómo decirlo? Les pagaba muy caro estar. Ellos creían que por estar de traje y serios les iba a ir bien y justamente ese era el problema, ¿no? Y entonces Menem representó una transformación comunicacional a la hora de hacer política, pero hacer cultura también. Exacto. Y después todos los 90 se le parecieron a Menem, e incluso el antimenemismo También tuvo que ser menemista en las formas. Que de hecho, todo el yo me vuelve loco pensar el hecho que el antimenemismo fue principalmente la política cultural estética de Argentina. Sí. A diferencia del mileísmo, los principales diarios o los artistas o la cultura argentina era anti-menemista, porque Menem era la ofrenda a la cultura. Por lo menos ese era el discurso oficial y así, por ejemplo, no sé, Fito Páez sacaba El amor después del amor en el 92, 93 y era el disco argentino más vendido de la historia con un discurso anti-menemista o progre. Sí. O sea, como que todavía los progres tenían el control del sistema de comunicación. Ahora, con el mileísmo eso se rompe, pero sí para mí comparte esta característica, es que Milei representa él encarna una transformación cultural en el dispositivo de medios y en la forma en que se aparece. Entonces, para mí hoy, evidentemente, la tele no le puede competir en muchos casos a las redes sociales, porque las redes sociales tienen mucho menos pudor, tienen mucho menos control, tiene más descuidos, y eso es lo que la gente hoy en día muchas de las veces más valora. Yo voy a disentir con que la cultura durante el menemato haya sido antimenemista. Me parece todo lo contrario. Me parece que había una necesidad del menemismo, concretamente. Porque no significa lo mismo estar en contra del gobierno que abrazar la época neoliberal que instauró Menem. Que me parece que eso es una separación que haría ahí, ¿no? O sea, el mundo era neoliberal
Independientemente de si te gustaba o no Menem, Menem representó eso. La pregunta para mí es si este contexto histórico, si Milei representa la apertura de un nuevo mundo, no neoliberal en concreto, pero digo, una nueva cultura política que independientemente del gobierno, abrace la sociedad completa. Y creo que ahí es donde las redes sociales ocupan el lugar fundamental. Y no termino de entender si es el huevo o la gallina, me parece que es más la tecnología primero instauró una época, un clima social, una cultura política, y Milei supo captarla perfectamente y de ahí alimentarse él mismo y su imagen. Yo creo que hubo una sincronía casual en el caso de Milei. Sí. O sea, no veo planeamiento en Milei, por lo cual también pienso que, o sea, la forma de ser él, así como no le fue bien durante 10 años siendo como era, de repente le empieza a ir bien. De vuelta a lo mismo, no es que gana por TikTok. Evidentemente, si la economía argentina hubiera estado bien o las élites políticas argentinas hubieran demostrado alguna capacidad de hacer consensos en algunas políticas públicas y alguna eficiencia del sistema político a la hora de satisfacer demandas de su pueblo, para mí Milei no hubiera ganado. Yo me pregunto, ¿no es el primer payaso que intenta hacer política? Total. ¿Te acordás de Cherasny? Sí, no. ¿Que se había hecho las tetas siendo hombre? No me acuerdo, no tengo recuerdo. Dios mío, por favor, Cherasny, ¿esto boludo. pasó? Sí, claro, era tipo eso, es como un personaje cringe, o sea, post-cringe. No, o sea, claramente fue un gran timing, digamos. En definitiva es eso. Ahora, lo que me quita el sueño es esta incomodidad, que aparece una época que marca como principio ordenador de lo que es la política estos tonos, ¿no? Esta cosa de ser... Para bajarlo más a tierra sería, por ejemplo, insultar, buscar el clip, buscar el byte. Baitear, digamos, ¿no? Como indignar, si se quiere. Que es lo mismo que hace C5N cuando pasa 24 horas imágenes de jubilado golpeado, perdón. O sea, pero por izquierda o por derecha funciona igual. Perdón. Estamos viendo... Sí, la imagen de Cherasny, por favor. La podemos ponchar. Sexo, porro y ¿entendés? Alcohol y rock and roll. Meter bala a Marcos y motochorros. ¿Qué es Marcos? Ah, Narcos. Marcos. A Marcos Aramburu, no, ¿quién va a ser? Pero igual estos pre-tetas, estos hacerse las lolas. Después se hizo las lolas. ¿Después se hizo las lolas? Te lo juro. No, jefe de gobierno, no, qué delirio esta ciudad, igual. Terrible. Pero bueno, acá vemos, por ejemplo, un modelo de acumulación política a partir de la extravagancia, a partir de, o sea, del exterior de los partidos políticos, que fracasó. Que no fue exitoso. Sí. No, y ahora... Bueno, vos te acordás, perdón, cuando ganó Macri, sacó un artículo Andrés Malamud, en el cual decía, bueno, no, la nueva política no existe, Macri ganó porque le dio el aparato a la UCR. Sí. ¿No? Como las redes son falopa. Siempre se equivoca Malamud igual. Bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande. Pero... 8 años después, yo diría que Milei ganó sin aparato. Milei, no... Claro, el aparato no existe, es el otro. Sí, es fue como... el celular el aparato. Claro, exactamente, literalmente. No, pero en esta incomodidad que te planteaba de creer o sentirse no del todo cómodo con que el baiteo y la indignación sea la forma política de este momento, yo creo que lo que hay es la confirmación efectiva de que la política no está donde nosotros creemos que está. Porque si hacer política te incomoda, ¿no? Si discutir con tu contrario, con tu enemigo político, con tu, bueno, no sé, depende de qué marco teórico tengas, con tu, ¿cómo se dice? Adversario. Contrincante. Contrincante, según tus formas. Agonismo. Si te incomoda y crees que eso no es discutir concretamente el plan de gobierno, es porque no estás discutiendo el plan de gobierno, que es un poco lo que pasa con los tweets de Cristina, que yo estoy completamente en contra de los modos. No me quedó claro cuál es tu análisis, Mi análisis de la utilización de Twitter de Cristina. Yo creo que nadie lee. Y el problema es que, o sea, independientemente de lo que yo quisiera, ¿no? Santi Siri ahora dice que hay que usar ChatGPT y la inteligencia artificial para poder aprender a leer mejor. Una discusión filosófica sobre el uso de la tecnología. Pero en concreto, la mejor Cristina es la Cristina que habla. Este choclo, que tuitea sistemáticamente, vos lo ves y decís, uy, no, es un montón de texto. Yo cronometré la lectura del tuit, uno de los últimos que hablaba sobre Libra. No sé si fue este en concreto, pero
Bueno, alguno de los... ¿Cuánto? 2 minutos, 1:49 tarda en leerlo. Y Un más que minuto nada, 40. y además en donde está. O sea, en el medio de Twitter no te... O sea, yo miento, uso Twitter un poco. ¡Apa! No tuiteo, pero veo, soy voyerista. Y he encontrado cierto placer en el último tiempo. Y me aparece el tweet de Cristina, y no es el lugar donde yo leería a Cristina. No. Imagínate, yo leía los papers que sacaba, Claro. pero ni en pedo te voy a leer eso. En principio, porque lo que supongo cuando habla Cristina es un nivel de profundidad que espero reflexionar políticamente sobre lo que está diciendo. Sabemos que en Twitter eso no va a pasar. Y aunque le pegue la domada del siglo, como algunos pueden llegar a decir, como, ay, lo redomó Cristina, quedó re chiquitito, movió la jefa, jugaba maestra y no sé qué, todas esas cosas que para mí son una justificación propia para sentirnos más cómodos con que claramente no tenemos línea. Pero uno de sus últimos tweets, no sé si es efectivamente este en concreto, habla de un tema muy profundo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un grave problema que está teniendo la Argentina en este momento porque, les recuerdo, Macri firmó un decreto que básicamente hasta que no se discuta en el Congreso está vigente para que Toto Caputo pueda negociar libremente con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso. Algo que el propio sistema político se había autoimpuesto durante la gestión de Alberto Fernández para evitar tomar deuda externa sin que los legisladores decidieran al respecto. Digamos que es un atributo y una decisión republicana en Sí. el sentido de pedir un consenso mayor para tomar una decisión tan grande como es pedir un préstamo. Sí, en principio yo creo que Alberto no tenía los votos propios, entonces fue a buscarlos afuera y por eso se hizo lo que se hizo. Pero bueno, en este contexto, Cristina está hablando de economía, que es una discusión... Interesantísima. Es la principal que tenemos Sí, que tener en este contexto. Y lo que sucede es que nos quedamos en las formas. Entonces, si a vos las formas en política te están contrarrestando el sentido político de tu accionar, no son formas correctas. O sea, no te sirve. El contenido queda borrado en este contexto. Entonces, pareciera ser que todo tiende al meme. Todo tiende como a una reducción del contenido porque lo que importa es que la forma sea eso, baitera, que llegue. Que se sepa que Cristina domó a Milei. ¿Qué está diciendo? No importa. Le respondió, está haciendo oposición. Pero ahí hay vacío, ¿no? Porque de vuelta, es el sistema político encerrado, limitado, en solo poder hacer esto, porque no puede hacer otra cosa. Por eso yo cuando vos dijiste que Cristina era la voz principal de la oposición, me dio dudas, porque justamente, o sea, para mí la voz es alguien que está diciendo algo que es replicado por otras personas, ¿no? O sea, eso es una voz, alguien que toma la voz y otra cosa es, porque de hecho yo creo que Cristina tiene el lujo, por la representatividad que tiene, de no necesita aparecer tanto para poder mantener un caudal de votos, por ejemplo. Sí, ¿no? Suponiendo que el tema principal es el electoral, ¿eh? No, que ya Porque- el kirchnerismo, o sea, con la experiencia de Alberto, se dio cuenta que el problema no es solo electoral, o sea, no alcanza con ganar las elecciones, pues hay que tener un plan de gobierno. A las pruebas me remito, diría. Sobre las cartas a la mesa, todo. Que lo demuestre. Todo listo, todo comprobado. Y de hecho, a mí me parece que la voz de la oposición la empiezan, o sea, la tomaron de facto desde el año pasado. Hablo la voz. Y esto vuelve a tocar, si me das tiempo, el problema que trajiste hoy sobre, digamos, redes sociales, byte y política. Yo creo que Moreno y Grabois tienen más voz hoy que Cristina. Pero en Sí. este sentido que te estoy diciendo yo de que Te entiendo. veo gente discutiendo, que quizás incluso más Moreno que Grabois, porque para mí Grabois cometió el error de encerrarse en su carrera política, en una estrategia judicial contra Petovelo Sí. y lo de los alimentos, y no en una discusión más de política económica como si la tiene Moreno, ¿no? Banco. Ahora, la pregunta que es muy válida es, por ejemplo, evidentemente Moreno ocupa más espacio de imagen y de discurso que incluso Cristina en los últimos meses. Y es más baiteable que Cristina que en los últimos meses. Sí. Ahora, ¿eso es traducible en votos o puede ser un fenómeno gracioso para ver en tele y ya? Es que me parece que el problema principal es que la dirigencia está tendiendo, y toda, y meto a Moreno en esta también, una tendencia de convertirse en influencers, porque hoy me parece que es el método o la metodología más correcta
o más eficiente para tener o sentir redituable la representación, ¿no? O sea, esta idea de que vos empezás a seguir a alguien en Instagram o en TikTok porque te parece que su estilo de vida te gusta, ¿no? Como es un aspiracional. Lo mismo le pasa a la dirigencia política, en definitiva, ¿no? Bueno, quiero ser como Pero Moreno. no hay quizá un error ahí en la idea de que yo no sé si la ciudadanía tiene que consumir por redes sociales a los políticos. Quizá tiene que consumir a otras cosas o sea, pienso lo mismo que con lo que pensaban los jubilados. Creo que ya es un exceso de sobrepolitización eso. Es que, insisto, no es politización. Claro. Para mí no es política eso. O sea, no hay una discusión, es solamente el farmeo, como se dice en redes sociales, como la acumulación de interacción. Pero en concreto, ¿cuál es la discusión? A ver, si eso te llevaría a gobernar y después vos tenés un plan de gobierno, para mí es política. O sea, sí, es política. Es funcional. El tema es si no te lleva a gobernar, si por ejemplo, no habría una traducción entre visualizaciones y votos. Sí. Que eso está por comprobarse. Para mí estas elecciones van a ser claves para ver, por ejemplo, si Moreno crece o no crece. Si Moreno no crece, no sirve para nada. O si quizá también puede pasar que las armas del enemigo sirvan para el enemigo nada más. Alguien decía, y con esto ya como Sí, para ir cerrando, está esperándonos, pero es un dato, ¿no? Como alguien decía que la cantidad de likes y de visualizaciones que tenían los tweets de Cristina eran la estrategia de comunicación digital más eficiente que había tenido la oposición durante este año, porque acumulaba una cantidad que nunca ninguna otra comunicación había acumulado. Era como, ¿pero alguien la lee? Claro, claro, claro. Bueno. No, igual el problema mayor que habíamos dicho es, ¿y el plan de gobierno? ¿Y dónde está el plan de gobierno? Seguiremos preguntándonos esto en Anatomía del Caos, pero ahora tenemos que presentar a nuestro invitado. Exacto, pónganse de pie del otro lado, nosotros no porque nos da el tiro de la cámara, para recibir en este momento, ¿querés ir leyendo su biografía? Sí, para que quiero acomodar esto y para que estirarme un poquito porque la tengo que buscar, no la tengo tan a mano. La semana pasada yo me mandé una editorial sobre la crisis de Occidente y evidentemente las relaciones internacionales son un asunto principal de nuestro programa. Por eso nos pareció propicio traer para este segundo programa al doctor Juan Tocatlián. Bienvenido, Muy bien. Juan, acá al piso. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Juan? Aquí, por favor, aquí nomás. sí. Aplausos en el estudio. Voy a presentarlo, Juan, si le parece. Sociólogo con doctorado en Relaciones Internacionales en la Hopkins University de Washington, vicerrector y profesor plenario del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela y exdirector del mismo departamento. Fue profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Es uno de los especialistas más importantes de nuestro país en política exterior, narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros acá. Bienvenido, Juan. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación. Por favor. Guarda con el micrófono, no sé si ahí lo toma perfecto. Gracias por la invitación. No, repito. por favor. Juan, Sí. para arrancar así bien fuerte y después vamos a los detalles. ¿Hoy hay un orden mundial, un desorden mundial? Bueno, esa es una excelente pregunta que parece sencilla de responderse. Pero el desorden o la condición de desorden ha sido usual en cualquier orden internacional, ¿sí? Es decir, la contingencia, la incertidumbre, la volatilidad, siempre la tuvimos en órdenes más maduros como el orden internacional liberal, y ahora estamos atravesados por una serie de tensiones y conflictos que le dan a ese orden una situación de enorme debilitamiento, al menos desde el lado de Occidente, y ante la aparición de nuevos actores internacionales. Y lo que tenemos en este momento es una transición, y como toda transición también tiene elementos mutables, transformables. Con un colega y amigo hemos trabajado mucho la idea de que entramos, y ya desde hace un tiempo, pero ahora con más claridad, a un orden internacional no hegemónico.
Y cuando no hay hegemonía, hay más desorden, ¿no? Entonces, dando vuelta a toda a la pregunta inicial, probablemente esta sea una condición persistente de este orden internacional no hegemónico. Y una pregunta, porque te escuché mucho decir esto de lo no hegemónico, que me hacía acordar también las categorizaciones o el empate hegemónico acá en Argentina. Sí, sí, Y después yo lo pensaba con la idea de la multipolaridad, ¿no? sí. En esa no hegemonía individual, ¿no puede encontrarse a un consenso multipolar? Bueno, ahí estás tocando otro tema nodal para la disciplina de las relaciones internacionales, sobre el cual yo tengo una cierta distancia, a diferencia de otros colegas que lo usan muy habitualmente, la idea de multipolaridad. En primer lugar, multipolaridad ha habido en distintos momentos históricos, por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la multipolaridad, en ese proceso histórico, 1880, 1920, 1930, hasta la Segunda Guerra Mundial, no fue estable. No, no es muy alentador. Entonces, hay una confusión muchas veces, me parece, al recurrir a ese término, al suponer que la multipolaridad va a generar unas mejores condiciones de estabilidad y paz. Es como una calma conceptual, digamos. Es una calma conceptual, totalmente. Vamos a quedarnos tranquilos, Entonces vamos a que hay muchos polos y ya está. Ya está, resuelto. Segundo, hay una subyacente idea de que estos polos son equivalentes, ¿sí? Y no hay tal condición. Digo, hay actores muy preponderantes hoy en el mundo, China y Estados Unidos. Y hay poderes importantes, unos emergentes, otros en ascenso, pero no con la misma cuantía, atributos, capacidades, voluntad de acción internacional. Entonces, homogeneizar todo y decir, estamos en un mundo multipolar, bueno, nos da una sensación de alivio de alguna manera, pero no nos ayuda a comprender dinámicas distintas, tableros diferentes. ¿Hay alguna duda hoy en el mundo de que en materia militar el mundo sigue siendo unipolar? Es decir, si yo miro el presupuesto de los Estados Unidos en defensa, 850.000 millones de dólares, y tengo que llevar al resto de los 20 países que le siguen para tener una cifra semejante, y digo, el mundo es multipolar. Claro, en lo militar los no portaaviones sé. lo siguen teniendo ellos, digamos. Sí, ¿no? Entonces tiene 780 bases desplegadas en el mundo. China tiene una sola, en Djibouti. ¿Es lo mismo la presencia militar de Estados Unidos y el despliegue militar de Estados Unidos que el de China o el del conjunto de países europeos? Pues no, entonces también ser cuidadoso en qué categoría uno dice hay cada vez más multipolaridad. Por ejemplo, es evidente que si yo tomo un área como la ciencia y la tecnología o la innovación y el desarrollo, voy a encontrar un cambio considerable en el mundo. Hay una organización que se le llama la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Qué hace esta organización? Bueno, todos los países registran ahí sus innovaciones y patentes de productos que crearon los y las científicas de ese país, ¿sí? Y que se volvió una patente que debe ser aceptada universalmente. ¿Es una organización adentro de la ONU, por ejemplo? No, es autónoma, es totalmente autónoma, al cual los países y los individuos y los actores vinculados al ámbito de la ciencia y la tecnología recurren para validar en una patente aquello que ha sido una innovación. Hasta hace 15 años, los 5 primeros países eran occidentales. Hoy, los primeros 5 países ya no son occidentales. El primero en el mundo pasó a ser China
Y si yo miro el conjunto de patentes del año pasado, presentados por todos los países del sudeste asiático, representó el 75%. No, una locura. Entonces, Claro. ahí vos decís, y en ese ámbito hay multipolaridad, no sé si llamarlo multipolaridad, pero mucha más diversidad al menos. Juan, hay una pregunta que me parece que puede pecar de ingenua, pero también siento que es importante. ¿Cuál es la definición de Occidente que se puede pensar en este contexto en particular? Porque pienso sobre todo en, bueno, en el fin de la guerra en Ucrania y esta alianza o bueno, supuesta alianza que se viene entre Estados Unidos y Rusia, y veo algo así como un Occidente ampliado, ¿no? Después de la Guerra Fría, bueno, hubo un movimiento ahí. ¿Quién determina o quién dice esto es Occidente a partir de ahora? ¿Y qué es Occidente? ¿Y qué es Occidente? Bueno, tendremos un programa de 2 horas. Me encanta. Es mi pregunta favorita. Es Así la que si idea. se termina el programa, lo cerramos y seguimos nosotros. Ok, a ver. Divido la respuesta en 3. Creo que estamos muy acostumbrados a entender y a comprender y a aceptar a Occidente como el Occidente, entre comillas, más desarrollado, que es Europa y Estados Unidos más Canadá, digamos, ¿no? ¿Occidente es solo eso o, por ejemplo, América Latina es parte de Occidente? Nosotros tenemos una doble pertenencia muy singular como latinoamericanos. Somos parte de Occidente en tanto y cuanto las instituciones, las reglas, los mecanismos, las constituciones, los regímenes políticos, etcétera, que heredamos de un proceso de descolonización muy temprano, son occidentales, básicamente occidentales. Ahora, simultáneamente somos parte del sur global, ¿sí? Somos parte de aquellos que en el pasado eran más ignorados y se los denominaba tercer mundo, y hoy tienen un poquito más de musculatura y capacidad de maniobra y de negociación internacional. Entonces, si yo miro eso, yo diría que América Latina es parte de Occidente, en ese sentido. Una región del mundo que tiene una doble pertenencia. Eso no pasa en Asia, eso no pasa en África, ¿sí? Ahora, si yo miro el tema desde otro lugar, con mi colega y amigo, y en el libro de la entrevista que me hace Inde lo menciono, con mi colega y amigo Roberto Russell. Voy a mostrar, Sí, aprovecho aprovechamos el libro. Ah, bueno, ok. Lo tenemos. Ok, Lo mandaste vos, regalo. Consejos no solicitados sobre política internacional. Conversaciones con Inde Pomeraniec de siglo XXI. No sé si se puede hacer un zoom, pero bueno, ahí lo pueden buscar. Nosotros lo que trabajamos, y yo lo que he venido trabajando más específicamente en los últimos tiempos, es la idea de que en este orden no hegemónico al que hice referencia en la primera pregunta, tiene en realidad algo muy diferente al pasado. Este no es la competencia este-oeste. Olvidémonos de eso, fue parte de un momento histórico determinado. Hoy lo que tenemos son, a mi entender, 2 nortes. Un norte que parecía más cohesivo porque su actor predominante era Estados Unidos. Digo, parecía más cohesivo porque lo que está pasando hoy entre Estados Unidos y Europa no deja de generar cierta perplejidad. Pero en ese norte, el norte 1 llamémosle, también es parte de ese norte 1 una visión no geográfica de Occidente. Y ahí yo pondría a Israel, pondría a Corea del Sur, pondría a Japón, pondría a los países de Oceanía, es decir, una visión de ese Occidente entendido como la penetración de un conjunto de prácticas y sistemas que se han expandido y relativamente se han consolidado. Y entonces mi visión del
de Occidente cambió totalmente. Claro. Pregunta, ¿y la unidad mínima qué serían? ¿Los derechos individuales? ¿Las elecciones libres? Serían aquellos conjuntos de valores y principios ordenadores de un sistema político que hoy llamamos democracia. La democracia, claro, liberal. Es democracia que está en jaque, deteriorada, Claro. viene en retroceso masivo, sin duda alguna. Pero ese conjunto de países que acabo de nombrar, que es una visión, insisto, no geográfica de Occidente, permite una amalgama de intereses. Ahí te hago una pregunta, porque la joya de Occidente fue la democracia y es la democracia, y en la versión estadounidense de la defensa de Occidente, que fue en el siglo XX el principal defensor de Occidente, esa democracia estaba atado con una teoría optimista del desarrollo del libre mercado capitalista, en la cual democracia y capitalismo eran socios directos, ¿no? Y por eso la pelea contra el comunismo se basaba en ambos principios. ¿Hoy sentís que el capitalismo abandonó Occidente? No, yo hoy lo que siento es, por un lado, un doble proceso que a primera vista parece como contradictorio, pero creo que no lo es, aunque ese doble proceso genera innumerables tensiones. Y es que si hubo un triunfo notable después del colapso de la Unión Soviética, fue el triunfo del capitalismo, Claro. no el triunfo de la democracia. Total. Esto es, ¿qué quiero decir con ello? Por eso China, digamos. Por eso China, digo, cuando empiezan las reformas del 78, la percepción interna e internacional era que iba a ser la modernización del socialismo. Bueno, terminó siendo un capitalismo muy competitivo, con un Estado central fundamental, jerárquico, dominado por un partido político, pero básicamente con reglas y procedimientos y mecanismos propios del capitalismo, frente a otro capitalismo, el que conocíamos como occidental desarrollado, que empezó a perder competitividad, que empezó a sufrir los embates de un proceso de globalización en el cual no eran ellos los ganadores, y se traslada el poder gradualmente de Occidente en la dirección de Asia. Pero esa pérdida de competitividad, la democracia y los derechos, por ejemplo, laborales o los derechos individuales, ¿no tienen que ver en la pérdida de competitividad? Bueno, lo que tiene que ver con la pérdida de competitividad se va a otro, me llevas a otro punto, me llevas a en qué momento y por qué, y esa debiera ser una pregunta, Occidente decidió desmantelar el estado de bienestar. Y a mi entender, decide desmantelar inicialmente de manera parcial, finales de los 70 y principios de los 80, pero luego de manera acelerada, con el colapso de la Unión Soviética y la desaparición de aquel otro que era la contraimagen, porque la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética era una disputa integral, era una disputa económica, política, social, militar, diplomática, psicológica, en todos los terrenos. Eran dos modelos distintos. Desaparecido eso como alarma, como límite, como alternativa, como opción, alcanzable o no, Occidente empieza a acelerar un proceso del desmantelamiento de aquella infraestructura de bienestar que había creado. Y eso coincide, a su turno, con que el proceso de, particularmente chino, pero no solamente chino, también indio, de el auge del capitalismo en ambos lugares y en general en Asia, no es un auge de un capitalismo igualitario, porque los niveles de desigualdad son globales. Los percibimos más en Occidente, pero también se dan en China, también se dan en la India, también se dan en el sudeste de Asia. Entonces, pero China nunca tuvo la ambición de generar un estado de bienestar. Claro. Sí, lo que a China siempre le interesó y le sigue interesando al día de hoy es estabilidad y desarrollo, porque sabe que su caída, sabe que su colapso histórico de hace varios siglos fue por disputas intestinas y por falta de desarrollo. Claro. Ahora, me pregunto si,
O sea, como que leo e interpreto que hay algo como de la propia ambición de Occidente de desplegar su marco ideológico hacia todo el mundo, ¿no? La intención globalizadora lo condena a sí mismo también por, bueno, nada, no poder controlar de alguna manera ese desarrollo globalizado y generar una China, ¿no? Enfrente. Ahora, ¿ves en Trump en este contexto una pretensión de una nueva ola civilizadora de Occidente? Porque, digo, parte de su narrativa entiendo que mucha gente lo interpreta como nacionalista, pero me parece que es como más profundo que eso, ¿no? O sea, hacer América grande de nuevo, como lema que tiene Trump, tengo mis dudas que solamente signifique Estados Unidos geográficamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. A ver, no vas a encontrar en mí respuestas categóricas. Yo quisiera matizar eso y matizar a Trump, a su vez, en una doble dirección, otra vez. Hubo un proyecto, particularmente ya colapsado la Unión Soviética y ampliada la expansión de la OTAN en lo que era Europa Oriental, y con un actor enormemente preponderante que era Estados Unidos, de reordenar el sistema internacional. Esto es anterior al 11 de septiembre. Claro. El 11 de septiembre cataliza ese esfuerzo de una manera más significativa, porque ya no es un proyecto de expansión, sino también es un proyecto en el cual Estados Unidos pretende asegurar su condición de primacía absoluta. A mi modo de ver, y esta es la primera parte de la respuesta, a mi modo de ver, Trump lo que escenifica hoy es, en el fondo, el hecho de que Estados Unidos no puede moldear más el mundo. No que tenga capacidad, viene padeciendo, entre comillas, suficientes problemas, dificultades, derrotas, fracasos, fiascos. Salió corriendo militarmente de Irak y Afganistán. Tuvo que padecer la crisis del 2008 financiera y sus secuelas. Ya no tiene el liderazgo de antaño en términos de su prestigio, su credibilidad, su reputación. Ya hay actores como China o aún el sur global que tienen una vocería y una capacidad de acción internacional política y de legitimidad enorme. Entonces, Trump viene, creo yo, a reconocer de que Estados Unidos ya no puede moldear todo. Ahora bien, para su competencia con China, que es la segunda parte de este tema, lo que entiende también es que si no reindustrializa y revitaliza su propia economía, será imposible competir con China hoy. Y todo este arsenal de aranceles que lanza contra opositores como China, pero también contra aliados cercanos, socios, acompañantes, como la Unión Europea, como México, como Canadá, es básicamente una medida para intentar revitalizar su economía para competir con China. Que lo logre, yo creo que va a ser muy difícil. Con lo cual me lleva a una doble conclusión de lo que yo acabo de decir. En primer lugar, este Trump que estamos viendo, ¿es una demostración de una gran potencia o es una demostración de prepotencia? Y una segunda pregunta. Este Trump, que pareciera tener una ambición que algunos denominan neoimperialista, ¿es sostenible, sustentable para Estados Unidos?
Y yo creo que aquí el problema es de orden interno. Es la falta de competitividad de la industria de los Estados Unidos, el nivel de polarización doméstica en Estados Unidos y la dificultad de que Estados Unidos se ajuste al mundo y no que el mundo se ajuste a Estados Unidos. Tengo una pregunta ahí por la competitividad de la industria norteamericana. Es paradójico, por lo menos, el hecho de que al mismo tiempo que cae la economía norteamericana y cae la industria norteamericana, tal cual en términos técnicos es una industria, Estados Unidos también es responsable en sus empresas del crecimiento económico más grande del capitalismo en toda su historia, que sucede entre los 90 y ahora, a partir de las tecnológicas. Sí. Sin embargo, eso no hace crecer la economía estadounidense necesariamente, o sea, sacando las conclusiones. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué trampa sucede que en el periodo en el cual unas empresas de un país obtienen la mayor crecimiento exponencial de la historia del capitalismo, eso no llega al país? A ver, esto, digamos, vamos por partes. Él hace anatomía, ¿viste? Todo el tiempo está diseccionando. El programa se llama Anatomía del Caos y siempre está la disección en tu trabajo. Entendido. Diseccionando, entonces. Lo primero que yo diría frente a eso es que el mundo sigue hoy todavía dominado por el capital financiero. Y el capital financiero es Wall Street, ¿no? Para ponerle un nombre y apellido. Nueva York. Nueva York, sí. Ese capital financiero quiere decir que sus intereses, sus instituciones, sus regulaciones siguen siendo la clave, al menos en gran parte del occidente entendido geográficamente y no geográficamente. ¿Sí? Entonces, esto para decir, las Big Techs son más recientes, por supuesto, reflejan una enorme capacidad, por supuesto, que sigue teniendo la sociedad estadounidense en materia de ciencia y tecnología. Pero es un modo de producción que no genera necesariamente ni gran cantidad de empleo, por un lado, y que tiende a concentrar cada vez más el ingreso. Las 10 Big Techs más grandes de Estados Unidos, hoy, las 10 más grandes, tienen en riqueza el equivalente del Producto Interno Bruto de China. Es decir, ¿son poderosas? Sí lo son. Eso derrama al conjunto de la sociedad estadounidense, eso genera un remozamiento del estado de bienestar, claro. Eso deviene en una calidad del empleo notable, eso lleva a dinámicas productivas alternativas. No lo estamos viendo y creo que es algo que la sociedad norteamericana también lo está padeciendo, lo está viviendo y lo está padeciendo. Ahora, eso se da a su turno, me parece a mí, con algo que es importante desde el ámbito de las relaciones internacionales, en el que por primera vez de manera más clara, siempre estuvo esto presente, siempre lo que digo estuvo presente, pero ahora lo tenemos ahí, a la vista, no hay cómo simularlo. Se borra la frontera entre los intereses privados y los intereses públicos. Claro. Es decir, que Elon Musk esté donde está y que Trump esté donde está y que los dos sean grandes amigos y uno esté ahora siendo el presidente y el otro al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental y que a su vez el presidente sale a promover su último auto. Bueno, ya no hay incógnita, ya no hay nada. Velo. Exactamente. Ahora, ¿sí? Entonces,
termino simplemente perdón, con perdón. esto. Digo, esto es importante porque a mi modo de ver, mal que nos pese, por lo menos algunos, mal que nos pese, por lo menos algunos, el que lo vio fue Milei. Milei vio cómo crecía la derecha extrema en el mundo y vio el papel de los individuos más que los gobiernos. A Milei no le interesan las relaciones intergubernamentales, no le preocupan. Y si puede no ir a algún foro multilateral, tampoco va, no le interesa. Va porque tiene que ir y presentarse. Él quiere relaciones en dos contextos distintos de una dinámica en la cual cada vez se juntan más también riqueza, por un lado, en unos potentados, en unos magnates, y el, la ocupación del Estado. ¿Sí? Pienso con esto, porque con esto último se me despertó otra pregunta, pero quiero volver como un poco a la política interna de Estados Unidos, porque esta alianza que vos ves entre Trump y Elon Musk como representante de las grandes tecnológicas, es una disrupción en la política doméstica de Estados Unidos, porque históricamente el Partido Demócrata, quizás más vinculado al sector financiero, y el Partido Republicano, quizás más relacionado con el sector industrial, si se quiere, aparece una nueva élite que se disputa justamente el sentido político del gobierno. Y Trump dice, sí, es por acá, ¿no? O sea, como que apuestan conjuntamente, ganan el gobierno, pero a la vez es como, y lo conecto con la segunda parte de tu respuesta, como una confirmación de que efectivamente el Estado-Nación tal como lo conocíamos y sus relaciones internacionales, ¿no? Digo, Trump también salió de la OMS o intenta apuntar contra estos organismos de gobernanza mundial, confirman algo de la dinámica que tiene también Rusia y China con su propio Estado-Nación, ¿no? O sea, ¿es la política doméstica entendida como esta disputa entre pueblo y oligarquía históricamente la que regula el Estado-Nación, o más bien la alianza entre el poder político y el poder de la oligarquía el que determina la posición de estos países en el juego internacional? Me siento que Estados Unidos con esta, bueno, con Trump, lo que hace es como la confirmación que decías, ¿no? Entrar en un juego geopolítico donde confirma que ya no puede decir cómo es el mundo, pero sí adhiere concretamente a por lo menos cómo juegan estos otros grandes núcleos de poder. ¿Ves algo ahí? A ver, veo distintas cosas. En tu pregunta yo detecté 4. Entonces, Perdón, trato de meter todas En general juntas. son 3, llegamos a 4. Bueno, bien. digo, empiezo por algo. ¿Por dónde qué? No, empiezo por la periferia de todo esto, quizá. El Partido Republicano estadounidense, desde Lincoln hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, fue proteccionista siempre. El presidente que más adora a Trump, que es McKinley, final del siglo XIX, tuvo dos características. Fue uno de los más expansionistas, como Estados Unidos en la guerra hispanoamericana triunfa, se queda con Guam, se queda con Filipinas y se queda con Puerto Rico. A falta de eso, a su vez, McKinley anexa Hawái. Buena parte de la expansión, ese expansionismo estadounidense que conocemos que fue por fases, se dio gracias a McKinley. Después vino Panamá y él facilitó muchas cosas que llevaron a la construcción, años después, al Canal de Panamá. McKinley tuvo otra peculiaridad. Fue en ese largo proceso, estoy hablando de Lincoln en adelante, probablemente el presidente que más aranceles le puso al resto del mundo. De todo tipo. El mundo era más chiquito también, Sí, acá, aclaro. ¿Pero por qué? Porque los aranceles servían
en aquel momento histórico para fortalecer la incipiente industria de Estados Unidos. Y entonces un empujón a eso pasaba por ser muy proteccionista, pasaba por poner muchos aranceles. ¿A qué vengo con esto? Vengo a que Trump es la esencia de ese viejo republicanismo. ¿Sí? ¿Por qué digo de ese viejo republicanismo el partido? Me refiero. Porque si yo tomo otro dato, Estados Unidos tiene 19 tratados de libre comercio. 18 de ellos se firmaron en gobiernos conservadores, George Bush papá y George Bush hijo. Ese era un partido republicano raro, pro libre comercio, menos proteccionistas, ¿no? Entonces, lo primero es decir, ¿qué es lo que trae Trump? Este Trump que hace mucha empatía con una tradición del Partido Republicano. Es decir, no trae una cosa nueva, históricamente distinta, inédita, trae un reflejo del Partido Republicano. Entonces, voy yendo por esa periferia para decirte, entendamos también el papel y el rol aún de las tradiciones políticas que parecen hoy estar sacudidas por tantos fenómenos, o si vos querés, la cultura política profunda de Estados Unidos, cómo incide y cómo reaparece hoy. Lo segundo es que yo creo que está mal formulada la idea de que personas como Elon Musk, como Thiel, como tantos otros que son del mundo de las Big Techs, no quieren al Estado. Yo creo que ese es un error. Ellos quieren al Estado, pero un Estado que ellos puedan moldear, que es una cosa distinta. Entonces es desmantelar aquella parte del Estado que obtura, obstruye, ¿sí? Muchas regulaciones, muchas restricciones, muchos controles, muchos checks and balances, no jodan con eso. Esa parte, de acuerdo, pero las Big Techs, en ese sentido, mucho más que el capital financiero, ha buscado y está buscando moldear el Estado a su gusto, ¿sí? Ahora, es muy interesante la comparación que vos haces, particularmente con China, porque ahí tienes otro fenómeno que vale la pena tener en cuenta. Hasta finales de los 80, lo que uno consideraba la élite china estaba constituida básicamente, obviamente por el Partido Comunista, pero dentro del Partido Comunista, por los trabajadores, pero más que por los trabajadores, por los campesinos y por los militares. En ese contexto, y si uno mira los grados de instrucción que tenía el liderazgo chino de los 70s y los 80, no más del 2% tenía estudios de posgrado doctorales. Si yo hoy miro la cúpula china, veo que bajaron los campesinos, mucho, bajaron bastante los trabajadores, crecieron mucho los militares, crecieron los CEOs, los CEOs chinos. ¿Y qué veo detrás de esos CEOs chinos? Que se formaron mucho en Estados Unidos y que más o menos el 40% tiene PhDs y que más o menos un tercio del 1.200.000 que entraban a Estados Unidos a estudiar posgrados, un tercio era chino. Y eran chinos que después querían volver a China, no que querían quedarse en los Estados Unidos. Entonces, también ese Estado que suponemos
riguroso, manejado plenamente por el Partido Comunista, bueno, hoy está conviviendo con una clase empresarial inserta en el Estado y tiene, por lo tanto, un condominio muy diferente al pasado. En pocas palabras, no estoy resolviéndote muchas de tus preguntas, No, pero no, lo que estoy tratando de decirte es que hay cierta emulación, Sí. sin lugar a dudas, pero en cada caso yo invitaría a desagregar culturas políticas, culturas institucionales, porque nos pueden dar alguna pista de por qué estamos donde estamos. La aparición de Elon Musk me trae a mí la cuestión de... Elon Musk es, dentro del gobierno de Trump, uno de los mayores promotores de la salida de Estados Unidos de la OTAN. Ajá. Que junto a las tensiones que está teniendo Trump con Europa en general, marcan la mayor tensión entre Estados Unidos y Europa en muchísimo tiempo, y que por eso pone también en cuestión respecto a qué es Occidente, ¿no? Porque eran los dos pulmones de Occidente eran Estados Unidos y Europa en el siglo XX. Te voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo. Una tiene que ver respecto al futuro de la OTAN o al futuro de la alianza entre Estados Unidos y Europa, que evidentemente están en sintonías económicas y políticas y culturales muy grandes, en el cual también en el medio está Groenlandia como un botín de discusión. Y si esa distancia, potencial o no, lo dirás vos, entre Estados Unidos y Europa o Estados Unidos y la OTAN, le abre una oportunidad al sur global o a Argentina. Después discutamos si esa oportunidad va a ser tomada o no con Milei en el gobierno, ¿no? Ok, no, está bien, está clarísimo. Está clarísimo. Empezaría por Trump 1, porque ya tuvimos un Trump, ¿no? Este es un recargado, pero ya lo tuvimos originalmente, del 17 al 20. En 1949 se creó la OTAN. Desde 1949 hasta Trump siempre hubo grandes cumbres de la OTAN, en su mayoría en Europa. Pues son más miembros, ¿sí? De vez en cuando le tocaba a Estados Unidos, pero las cumbres importantes de la organización. Trump fue el primer presidente de Estados Unidos que no invocó en ninguno de sus discursos el famoso artículo 5 del tratado. El artículo 5 del tratado dice, básicamente, todos para uno y uno para todos. Si alguien es atacado, todos tenemos que ir en su defensa. Así que la molestia, la irritación, el desdén de Trump frente a la OTAN es previo a este segundo Trump. Ya lo mostró antes. Los europeos sabían con qué se iban a encontrar. Que hoy estén sorprendidos me parece casi chistoso. Pero hoy Europa está todavía peor que en ese momento. Por supuesto, pero por otro lado, él también... Entonces, pero termino con el tema de la OTAN. Si yo creo que la OTAN va a desaparecer o romperse, no creo. No creo que ese sea el juego de Estados Unidos. Creo que el juego es, sigan aumentando ustedes los gastos de defensa, ustedes siguen dependiendo de nosotros, es más, en realidad los que le venden más armas a ustedes somos nosotros, y ustedes no compran más armas a nosotros. Y nosotros tenemos soldados todavía en Alemania, tenemos soldados en muchos lugares del mundo, tenemos bases militares, así que ustedes dependen de nosotros, al final del día. ¿Qué quilombo se mandaban los europeos con la guerra de la del siglo XX? Entonces, ahora, ¿eso se va a desarmar, desarticular? No creo, sinceramente no creo. Creo que es pasarle el costo un poquito más a Europa. Lo cual termina en Europa en una situación muy singular, y es que la única respuesta que ha habido hasta ahora de Europa de lo que está pasando, en parte por supuesto por lo de Ucrania, pero en parte por Trump, y por parte de Trump frente a Ucrania y frente a Rusia, es que Europa necesita rearmarse. Entonces, en vez del 2% del presupuesto en defensa, que es el estándar que habría que tener para cada miembro de la OTAN, muchos ya están pasando por arriba de eso.
Ahora eso va a significar para Europa dejar de lado la cuestión social, Claro. dejar de lado su estado de bienestar. Bueno, por eso están votando a la derecha también, ¿o no? Entonces, ahí te aparece otro actor, que es la derecha europea, que sintoniza bastante con Trump en muchos sentidos. Y aquí lo que tenemos entre Estados Unidos, y vuelvo a la primer reflexión sobre América Latina también como parte de Occidente, lo que tenemos es en este triángulo occidental, América Latina, Estados Unidos, Europa, lo que se ha configurado y crece y no es fugaz es una internacional reaccionaria. ¿Sí? Que tiene un proyecto y en ese sentido me da la impresión que esta idea de los europeos de, por lo tanto, invertir más en defensa y menos agenda social, por lo tanto, porque las dos cosas al mismo tiempo no se logra, los pone en un brete, porque si no resulta, y entonces se crea más desempleo o más dificultades sociales o más anomia social, etcétera, etcétera, eso le sirve a la derecha, que a su vez va a terminar, si termina en el gobierno, con países muy armados. Entonces ya sabemos la historia de Europa, armada. Entonces, ese capítulo que nadie quiere repetir, ni estoy diciendo que se vaya a repetir, ni digo que sea inexorable, todo lo contrario, digo es contingente, se abre con esta grieta entre Estados Unidos y Europa. Y cierro diciendo, al final del día, al final del día, al final del día, Europa tenía muy claro en la Guerra Fría de qué lado estaba. O estaba con Estados Unidos o con la Unión Soviética. Obviamente estaba con Estados Unidos. Europa Occidental me refiero. Terminó la Guerra Fría. Europa podía ser un puente distinto con Rusia y buscar concentrar y profundizar su mancomunidad, o podía buscar ampliarse en sus números, en su membresía, y seguir con el viejo anticomunismo, antirruso, etcétera, etcétera. Bueno, escogió eso. Me da la impresión que en esta Rusia, al final del día, todavía no tienen claro qué hacer. No tiene definido un mapa estratégico. Y si la disyuntiva es Trump o Putin, al final del día, en el último segundo, ya en el límite, se quedan con Trump y no con Putin. Yo tengo una pregunta para salir un poco de la guerra y para hablar... Una, ¿puedo? ¿Una más? Que lo diga Simplemente... Juan, si quiere aceptar la última pregunta o no. ¿Estás para responder una más? Dale, dale, dale. Intento. Es que hay familia en casa. Pregunta por la paz. ¿Qué Ajá. rol ves en el Papa Francisco en la disputa geopolítica mundial? Su mensaje de paz o su posible muerte también, ¿no? Porque hay que ser realistas. Sí. ¿Tenés alguna opinión al respecto sobre el rol de la Iglesia Católica? Históricamente siempre ha ocupado un rol fundamental. ¿Cómo la ves? A ver. Me pongo en profesor. Por favor. ¿No estabas en ese modo? No estaba en ese modo. Familia de Juan ya va a llegar. Me pongo en profesor. Yo doy la clase usualmente, ya sea sobre temas del orden o sobre temas de guerras o conflictividad, etc. Pero bueno, sí, tal literatura, tal enfoque, tal paradigma, tal ejemplo histórico, etc. Y yo les advierto a las estudiantes y los estudiantes que entiendan
que comprendan el nivel de peligro que hay hoy en el mundo. Seguramente ustedes conocen, han escuchado, de la Universidad de Chicago, la famosa escuela de Chicago, los economistas, Milton neoliberales, Friedman, todos los amigos. todos los amigos. Nuestros Bueno, mejores amigos. Bueno, esa universidad, en el año 47, los científicos de esa universidad, personas que estaban en la frontera de los proyectos de desarrollo nuclear, tecnológico de los Estados Unidos, decidieron crear una revista, que en su número inicial eran 4 páginas. Hoy es una revista probablemente la mejor en su materia, que es el Boletín de Científicos Atómicos. Ellos percibían en el año 47 que el sendero que se había abierto con el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y el acelerado proceso soviético de tener un arma atómica, iba en camino de generar una situación que, a la luz de lo que en su momento fue la doctrina Truman y el comienzo de la Guerra Fría, podía ser catastrófica desde el punto de vista humano. Entonces, en esta revista, en su primer número, arriba a la derecha, pusieron, se llama el Doomsday Clock, el reloj del día final. Entonces pusieron 2 manecillas. Una manecilla cerca de las 12 y el otro, el minutero, a 7 minutos de las 12. Aparece un Watchmen en esa, esa ¿sí? refe, sí. Y entonces, eso era para mostrar las dificultades y desafíos que había en ese momento histórico. Terminó la Guerra Fría. Ese minutero iba cambiando cada 2 años. Terminó la Guerra Fría y el minutero se quedó a 17 minutos de las 12. Bye, bye, chao, Disco de chao. Spinetta, ¿no? Hay tiempo. Es tiempo de paz, el mundo, el nuevo orden, el dividendo de la paz, no más gastos en defensa, un montón de cosas pasaron en los 90. Hace 2 meses, en enero, volvieron a cambiar el minutero, que lo fueron cambiando con el tiempo. Y de aquellos 17 minutos, hoy está en 89 segundos. Ay, no me deja nada tranquila. No llego. No llego a casa, no llego al vos refugio tampoco, atómico Juan. que tengo abajo de casa. Entonces, estamos en un momento realmente peligroso para la humanidad. Nada de lo que estoy sugiriendo es una cuestión que debe darse inexorablemente. La historia la hace la humanidad, la sociedad, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero advierto sobre el nivel de peligrosidad en el cual estamos. Además, con guerras andando todavía, en Gaza, en Ucrania, en Sudán, tenemos muchas dando vuelta. En ese contexto, el Papa ha proclamado cuestiones que son muy importantes. Para mi modo de ver, una relevante es la atención y el compromiso que ha asumido en las cuestiones medioambientales y del cambio climático. Pero yo diría que la diplomacia vaticana, entendiendo el Vaticano como un Estado que interviene en la política internacional, no ha sido muy efectiva. Esto es, yo viví muchos años en Colombia y conozco mucho Colombia, por supuesto, 18 años de mi vida los viví ahí, y Venezuela. Recuerdo cuando el Papa envió unos emisarios para la primera gran negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
Creo que duró 2 meses el Sí. envío y después, goodbye. Le dijeron, no, mira, el Vaticano Acá no juega. acá no juega, maestro, esto es otro juego. Recuerdo cuando pidió por la paz en Siria, en el 2011, en el 2013. Bueno, mucha paz en Siria tampoco hubo. Es decir, ha habido muchos pronunciamientos en favor de la paz, un compromiso con la paz, un deseo por la paz. Pero yo diría que la diplomacia vaticana hoy no tiene los atributos de influencia conceptual que pudo haber tenido, o si bien tiene una palabra religiosa relevante y pacifista, no necesariamente congrega un espíritu que abandone la posibilidad de la guerra. Va a tener que aumentar el presupuesto en defensa también del Estado Vaticano, ¿no? Abrir más iglesias, decís. Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir. No te queremos robar más tiempo. Fue un placer haber conversado con vos. Pueden conseguir los libros de Juan en siglo XXI. Acá tenemos La impetuosa irrupción del sur, cómo Asia, América Latina y África ganan protagonismo en un mundo fragmentado. También publicación de Le Monde Diplomatique. Gracias, Juan, por acercarnos los libros y los invitamos a leerlo, una voz autorizada para hablar de relaciones internacionales y pensar el mundo de hoy. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde aquí en Nacastream. Un beso grande.